Este es un frutal nativo que aún no tuve el placer de probar, la suerte de probarlo, pero bueno, va creciendo muy bien, así que en algún momento quizás lo pruebe acá. Los que lo han probado dicen que es una delicia la cerela negra. Su nombre científico es Eugenia involucrata. Los que han tenido la suerte, como les dije, dicen que es una verdadera delicia, como la mayoría de los frutales nativos. Hasta ahora los que probé no me han decepcionado ninguno y son todos una delicia. Sabores diferentes, texturas diferentes, únicos. Increíble, una locura. El que empiece a probarlo, después les abre un camino que no tiene retorno. Ya se los digo por experiencia propia. Bueno, por acá tenemos una zarzamora. Eh, este está buenísimo este frutal porque si bien es muy invasivo, pero nos regala mucha cantidad de fruta. Me encanta comer los frutitos acá al lado de la planta. Son frutos que no duran mucho tiempo fuera de la planta. Enseguida se degradan. Yo ahora la podo la planta. Luego rebrota con toda la fuerza y luego nos regala los frutos. Así que bueno, la podo porque si no se haría demasiado grande. Bueno, por acá tenemos una pitanga. Una de las tantas que tenemos acá. Esta está sin identificar. No tenemos identificación. Puede ser pitanga roja, negra o quizás alguna otra rareza. Hay más. Puede ser una Eugenia uniflora, una Eugenia sulcata. Bueno, todavía el nombre científico concreto no se los puedo dar hasta que no fructifique. Sí floreció por primera vez eh, esta última temporada. Así que bueno, espero que esta próxima temporada nos regale frutitos por primera vez. Vamos a ver. Generalmente ocurre eso. En la primera floración, si no regaló frutitos y sí flores, en la segunda generalmente fructifica. Bueno, seguimos por acá. Sigamos. Así no se hace demasiado gigante el video. Bueno, por acá atrás tenemos. Esto es una cerela naranja. Esta es más rara todavía que la otra cerela. Otro frutal increíble. Los que lo han probado dicen que es una delicia. La cerela naranja. Hermosa. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Hasta ahora va bien. Ya pasó 2-3 inviernos. Así que ya las plantas cuando pasan 2 o 3 inviernos nuestros, ya se fortalecen. Cada vez van creciendo más sana, mejor. Por acá tenemos una Hora Pronovis que ya se está colgando. Pereschia aculeata es el nombre científico. Este es un cactus comestible. Tenemos la planta madre en otra parte del recorrido, así que les voy a mostrar más en detalle esa planta. Pero bueno, esa la reproduje ahí por acodo y va muy bien. ¿Qué tenemos por acá? A ver, por acá. Acá tenemos una pitanga de fruto color negro y de tamaño grande el fruto. Va creciendo bien, ya pasó un invierno, así que este va a ser el segundo. Ya pasó bien el primero que fue el anterior, así que la planta va creciendo muy bien. Pitanga negra de fruto grande. Bueno, por acá tenemos una chirimoya. Su nombre científico es Annona chirimola. Es un frutal andino que regala un fruto que es una delicia, cremoso. El fruto de esto es una mezcla entre piña o ananá con pera y banana. Muy cremoso, es como comer un postre. Con la cuchara lo comes, es una delicia. Y es un frutal que además tiene muchos beneficios para la salud, como todas las anonas. Es una familia muy saludable, con muchos beneficios para nosotros. Además que regala un fruto que es una maravilla, una locura. Bueno, por acá que tenemos, por acá tenemos borraja. Esto siempre lo estoy difundiendo también porque si bien no es un frutal, es una planta comestible y no todo el mundo sabe que es comestible. Así que está bueno mostrarlo. Estas hojas peluditas se comen y son muy ricas, quedan muy bien en diversos preparados, sobre todo en rellenos. Relleno de canelones, sorrentinos, ravioles. Salteadas también, quedan muy bien, hervidas. Muy ricas y con una textura diferente. Y muy sana. Bueno, por acá, que tenemos mezclado acá? Tenemos, bueno, lobaya, que ya les mostré. El rocoto, que se ha hecho casi un árbol. Increíble el rocoto. O locoto, este pimiento andino.
se ha hecho gigante. Está muy grande. Ha crecido mucho. Ahora les voy a mostrar porque del otro lado vi frutitos. Así les muestro cómo son los frutitos del rocoto locoto, que en este momento están verdes. Por acá tenemos guayaba tropical, regalando frutos en este preciso momento. Estos frutos son una delicia, versátiles, deliciosos. Tenemos varias variedades de guayaba, pero esta es tropical. Nuestro clima no le gusta mucho, pero se fue adaptando y nos regala frutos. Su nombre científico es Psydium guajava. Es maravilloso por lo versátil que puede quedar en diversos preparados, tanto salados como dulces. Miren, hay varios frutitos y del otro lado les voy a mostrar que hay más. Por acá tenemos otra variedad de guayaba. Este es Psydium robustum. Nunca la probé, pero me han dicho que es una delicia. También criada a partir de semilla, como la guayaba que recién les mostré, la guayaba tropical también hecha de semilla. Este me está regalando fruto por primera vez, y eso que solamente regaló una flor. La primera vez que regala flor, regaló una y un fruto. Cuajó, la única flor cuajó, así que muy buena noticia. Veremos si llega a madurar. No lo sé y no creo por la época. Estamos casi en invierno. Pero por ahí está como a cobijo acá de otras plantas. Esta es la planta que nos regala este fruto. Pero por acá tenemos más. Uvajá y tenemos mezclado, tenemos la guayaba, todo. Y puede ser cobijo para este fruto. Quizás llegue a madurar, no sé. Veremos, las plantas son muy como caprichosas. Pueden hacer cualquier cosa cuando ellas quieren. Bueno, por acá tenemos la pitanga que ya nos viene frutificando. La pitanga roja, que es una delicia. Hace unos recorridos, en otros paseos les mostré que la planta estaba enferma. La fui curando con unos remedios que me dieron. Y ahora está mucho mejor, está mucho más sana. Acá tiene muchas ramas con hojas muy verdes. En un momento pensé que se iba a morir. Quizás las plantas estas son muy sanas, los frutales nativos, pero quizás el error lo tuve yo hace varios años, y eso lo conté en otros recorridos, que yo podé partes de las ramas, quise hacer acodos, no me funcionaron, después podé, y esas ramas muertas que se secaron de los acodos fallidos, lo podé y quizás ahí entró algún hongo. Se metió un hongo y bueno, luego me dieron una mano otros viveristas. Me dijeron cómo la podía curar y la planta está muy bien ahora, por suerte. Pitanga roja, su nombre científico es Eugenia uniflora. Esta ya nos viene regalando hace unas temporadas sus frutos deliciosos. Una delicia de fruto nativo. Delicia, el que prueba pitanga se enloquece. Y por acá tenemos otra pitanga, pero esta es variedad negra, que tuve la suerte de probar y fue una delicia total. El sabor es distinto, parecido pero distinto al de la variedad roja. Esta, su nombre científico es Eugenia sulcata. Una delicia. De todas estas plantas tenemos videos individuales donde voy mostrando todo, absolutamente todo, con más tiempo. Acá tenemos que seguir porque si no se va a hacer gigantesco el video. Por acá tenemos un eleagno que floreció por primera vez, regaló pocas flores, pero fueron muy lindas flores perfumadas, muy chiquititas pero muy perfumadas. Para el tamaño me asombró. Muy lindo el perfume. No nos regaló fruto, pero bueno, veremos próximas temporadas. Dicen que el fruto de algunas variedades de eleagno, porque hay varias variedades, dicen que el fruto es una delicia. Por acá tenemos otra cerela. También esta, yo cometí el error de podarla. Fue las dos únicas plantas que metí la pata hace unos años cuando no tenía mucha experiencia. Y también la curé como a la pitanga y tiene un montón de ramitas nuevas ahora. Por suerte. Ya la daba como perdida en un momento. Por suerte no. Otra cerela. Este frutal nativo tan rico que dicen que es. Por acá tenemos otro frutal nativo. Ahora le están creciendo espinas. Su nombre científico es Acanthosiris spinescens. Y ahora me doy cuenta por qué en el nombre científico tiene el nombre de spinescens. Porque bueno, tiene espinas.
que al principio, durante 3 o 4 años, no las tenía. Es impresionante que luego de varios años aparezcan estas espinitas. Estoy acá arreglando una ramita de este que se llama quebrachillo. El nombre común, popular, es quebrachillo. Es linda esta plantita. Vamos a ver si este año florece, que debería ser. Quizás este año, esta temporada. Ahora se está llenando de estas espinas, que no tenía. Hace 3, 4 años que la tengo y no tenía espinas. Y sí, la última temporada noté algo que parecía una espina, pero ahora tiene mucha más. Impresionante. Va cambiando la plantita. Bueno, por acá tenemos un cornejo del Himalaya, que no tenía mucha esperanza de que fuera un buen frutal, pero he visto buenos reportes ahora. Leí gente que le gusta. Había visto gente que no le gustaba este frutal al principio. Y digo, no sabía si sacarlo o no. Bueno, lo dejé. Y he visto ahora otros reportes de otra gente que dicen que es rico. Viene del Himalaya, propiamente dicho. De Nepal. Cornejo del Himalaya. Hay varios diferentes variedades de cornejo. Por acá arriba tenemos un cedrón. Bueno, esto me ayuda en diferentes infusiones, muy medicinal. Un cedrón que se ha hecho un arbolito, el cual utilizo mucho. Luego seco estas hojitas y las utilizo en diferentes infusiones. Por acá tenemos una jaboticaba, también llamada guapurú y vapurú, que hace un ratito les mostré en el recorrido. La jaboticaba roja híbrida, esta es de fruto negro. Y esta yo digo que se está preparando porque acá el tronco hace unos años era totalmente liso. Luego empezaron a aparecer tipo unas protuberancias. A ver si le puedo mostrar por acá. Hay unos, miren. Lo voy a identificar ahí y hacer zoom. Ahí, eso. De eso tiene un montón en el tronquito principal. Se está preparando, no sé si este año o el que viene florecerá por primera vez. Ya tiene sus años esta plantita. Es uno de los arbolitos nativos que más longevos y que puede vivir más años dando frutos. La fruta es una delicia, tuve la suerte de probarla. No estaba muy fresco, habían pasado varios días, pero tuve la suerte de probarlo y me pareció espectacular. Medio parecido a la uva, pero con algo distinto, no igual. Y este es un frutal que para los guaraníes, la comunidad guaraní es muy utilizado. Utilizan todo el arbolito. Impresionante. Luego tiene una etapa en cuanto a las hojas que se pone muy colorida, muy colorida. Ya les dejaré algún videito con respecto a eso. Bueno, sigamos. Otro frutal nativo maravilloso, la jaboticaba, guapurú o ibapurú. Los amigos guaraní la conocen mucho esta planta. Bueno, por acá tenemos otro yacón. Acá tenemos un yacón que ya lo tenemos con un poquito más de sol y en una maceta de 20 litros. Otro yacón. Es muy lindo. No les mencioné el nombre científico en la otra parte del recorrido. Es Malanthus sonchifolius y es pariente del girasol. Bueno, por acá tenemos un 7 capotes. Hermoso 7 capotes. Este frutal probé hace poquito. Una maravilla. Me regaló poquitas flores por primera vez. Unas poquitas flores muy perfumadas, de las flores más perfumadas de las nativas. Increíble el perfume de esta flor, de la flor del 7 capotes. Y me regaló su primer frutito, esta plantita. 5 o 6 flores más o menos. Y un frutito que cuajó, increíble, una delicia. Hice la prueba del sabor. Esto es maravilloso. Por eso lo tengo en tierra, porque sabía que este era un frutal muy bueno. Su nombre científico es Campomanesia guasumifolia. Bueno, sigamos por acá. Acá tenemos un juá. Este es uno de los frutales más raros que tenemos acá. Hasta en el lugar de origen, que es Brasil, una región de Brasil, San Pablo, sur de Brasil, no es tan conocido. Así que imagínense lo raro que es. Lo pueden conocer gente regional, del lugar, pero no en todos lados lo conocen. He hablado con muchos amigos brasileños y no todos lo conocen. Este se llama Juá Azul.